Más de 3 décadas moviendo los hilos del poder mundial. Dicen que es un líder, pero en realidad es un estratega de guerra, no solo militar, sino geopolítico. Un hombre que aprendió que el miedo es más poderoso que todas las armas juntas. Excombatiente de la guerra de Yom Kippur, pero su guerra nunca terminó, solo cambió de campo de batalla. Desde entonces, ha usado cada conflicto, cada atentado, cada crisis, para reforzar su imagen, justificar sus acciones y empujar una agenda que va mucho más allá de Israel. Hoy no hablaremos de un político, hablaremos del verdadero rostro detrás del escudo, de un hombre que hizo la guerra su negocio. Y si crees que esto solo afecta al Medio Oriente, te equivocas, porque sus decisiones ya han cambiado el destino del mundo entero. Benjamin Netanyahu. Detrás del hombre frío y calculador que aparece en los medios, hay una historia poco contada, una historia que comienza mucho antes de los misiles, mucho antes de las guerras. Nacido el 21 de octubre de 1949 como Benjamin Netanyahu en Tel Aviv, Israel. Su apellido real no es Netanyahu, su verdadero apellido es Milikowski, un apellido askenazi de origen polaco-lituano. Su padre, Benzion Milikowski, era un intelectual polaco radical de la antigua Rusia zarista, que en 1949, tras la ocupación sionista en Palestina, cambió su apellido a Netanyahu para parecer más hebreo. Y es ahí donde empieza todo. Benzion no era cualquier historiador, era un pensador extremo, un sionista revisionista, que no creía en la paz ni en los acuerdos. Para él, el mundo se dividía en dos tipos de personas: los que odian a los judíos y los que aún no lo han demostrado. Escribió libros polémicos como Los orígenes de la Inquisición, donde intentó reescribir la historia de los judíos en España. Sostenía que los conversos no eran cristianos sinceros, sino judíos encubiertos, que el antisemitismo no era una anomalía, sino algo inevitable, y que la única salida era una: el poder, la fuerza, el dominio total. Ese pensamiento casi profético se sembró profundamente en su hijo Benjamín. No es casualidad que Netanyahu gobierne como si cada guerra fuera un asunto de supervivencia personal, como si no pudiera existir sin enemigos. ¿Es realmente un político o es un heredero ideológico, con una misión marcada desde la cuna? Con 17 años estudiando en Estados Unidos en 1967 estalla ya la Guerra de los 6 días. No participa, pero su hermano Jonathan sí. Y es ahí donde la retórica de crianza de su padre da fruto. Fue esa guerra la que dimensionó el lugar de Israel en el mundo. Dicen que los nombres tienen poder, y Bibi lo sabía, apodo acuñado de su infancia. Cuando Benjamin Netanyahu regresó a estudiar a los Estados Unidos, renunció a su apellido y adoptó uno nuevo, Ben Nitai, no por razones religiosas, sino para sonar más estadounidense. Quería mimetizarse, camuflarse, un movimiento típico en alguien que, según quienes lo conocieron de cerca, nunca mostró su verdadero rostro. Su amigo de infancia, Uzi Veller, lo dijo sin rodeos en el documental The Bibi Files, 2024. Bibi miente a diestra y siniestra. Para él, mentir no es nada malo, en serio, y no le molesta. Y no fue el único en señalar su doble filo. El mismísimo Yitzhak Shamir, ex primer ministro de Israel y figura fuerte del Likud, llegó a llamarlo el ángel de la destrucción. Netanyahu es conocido por ser un mitómano empedernido, y esa característica la llevó al plano geopolítico mundial. En 1976, durante la operación Entebbe en Uganda, su hermano mayor, Jonathan Netanyahu, teniente coronel del ejército israelí, fue el único soldado de Israel que cayó en combate. Fue un golpe devastador. Dicen que algo se quebró dentro de él ese día. No volvió a ser el mismo. El dolor se le incrustó en el alma y con el tiempo se convirtió en resentimiento.
un resentimiento que fue moldeando su carácter hasta volverlo duro, frío, incluso odioso. Para algunos allegados, esa pérdida marcó el origen de todo. Desde entonces, Netanyahu no construyó una carrera política, sino una venganza personal contra un mundo que le arrebató a su héroe. No buscaba paz, buscaba poder. Durante casi 10 años se refugió bajo el nombre Ben Nitai, apareciendo en la televisión estadounidense como experto en asuntos israelitas en el Medio Oriente. Tras trabajar un par de años como consultor económico en el prestigioso Boston Consulting Group en Massachusetts, dejó el puesto para volver a Israel y fundar y dirigir el Instituto Antiterrorista Jonathan Netanyahu, una organización no gubernamental dedicada a estudiar el terrorismo y organizar conferencias internacionales sobre cómo combatirlo. Aunque Netanyahu afirmó que su cambio de nombre pretendía que los estadounidenses pudieran pronunciar su nombre hebreo con mayor facilidad, sus rivales políticos israelíes afirmarían posteriormente que demostraba su intención en quedarse a vivir en Estados Unidos a largo plazo en lugar de regresar al país. En las elecciones de 1996, esto también reforzó la percepción de que Netanyahu tenía un pasado turbio. Tras un ascenso meteórico dentro de la diplomacia israelí, Ben Nitai, el nombre que usaba para moverse con soltura en los círculos de poder estadounidense, reapareció con su identidad original, Benjamin Netanyahu. Fue designado como jefe adjunto de misión en la Embajada de Israel en Washington entre 1982 y 1984, donde afianzó alianzas estratégicas que aún hoy definen el mapa geopolítico. Poco después, entre 1984 y 1988, representó a Israel ante las Naciones Unidas, no como un simple embajador, sino como un arquitecto silencioso del discurso oficial. En esos años clave, Netanyahu fue fuertemente influenciado por el rabino Menahem Mendel Sherzon, líder del movimiento Chabad Lubavitch, cuyas ideas mesiánicas y visión de un Israel redentor marcarían para siempre su visión del mundo y de la guerra. Uno de los momentos más oscuros de la carrera de Benjamin Netanyahu ocurrió en 1995. Aquel año, el entonces primer ministro israelí Yitzhak Rabin impulsaba un cambio histórico, los acuerdos de Oslo, un intento real de poner fin al conflicto en Palestina. El plan era claro: retirar las tropas israelíes de ciertas zonas ocupadas, transferir el poder civil a la Autoridad Nacional Palestina y permitir que ellos gestionaran su propio destino. Educación, salud, impuestos, policía, cultura. Era el embrión de un Estado palestino, pero no todos estaban dispuestos a ver nacer esa nueva realidad. En julio de 1995, Netanyahu encabezó una manifestación que pasaría a la historia por su carga simbólica y su peligrosidad. Encabezó una procesión fúnebre simulada con un ataúd negro y falso y una soga de verdugo, representando el fin de Rabin. Lo llamaban traidor, nazi. Se escuchaban gritos entre la multitud: ¡muerte a Rabin! Netanyahu no solo no detuvo ese odio, caminó en medio de él, lo alimentó, lo usó políticamente. A su vez, el grupo extremista creado y alimentado por Israel, Hamas, también se oponía casual y causalmente a esta opción de paz por medio de atentados terroristas. Acá arriba te dejo el video de cómo Israel creó Hamas y entenderás cómo Netanyahu ha usado esta organización a su favor. 4 meses después, el 4 de noviembre de 1995, Rabin daba un discurso en Tel Aviv frente a más de 100.000 personas, en su mayoría jóvenes. La atmósfera era festiva, casi esperanzadora, pero al bajar del escenario, mientras caminaba hacia su coche, la historia cambió en silencio. Yigal Amir,
Un joven judío israelí de 25 años, nacionalista radical y fanático religioso, salió entre las sombras y le disparó 2 veces por la espalda. 1 hora y media después, Rabin fue declarado muerto. Con él también murió la posibilidad real y la única de una paz duradera. En cuestión de meses, su gobierno colapsaría y las esperanzas serían enterradas con él. Netanyahu negó cualquier responsabilidad, pero muchos no olvidan, porque cuando siembras odio, tarde o temprano, alguien aprieta este gatillo. Aprovechando la escalada terrorista de Hamas y la torpeza de su oposición, Netanyahu se convierte por primera vez en el primer ministro de Israel el siguiente año, en junio de 1996. Pero en el poder, Netanyahu aún no había mostrado su peor cara. Lo que vino después superó cualquier conspiración o profecía oscura. En la próxima parte veremos cómo manipuló a Estados Unidos, destruyó cualquier intento de paz y dejó la semilla del infierno que hoy arde en Gaza. Así que si quieres conocer el resto de esta historia, y créeme que solo es el comienzo, dale like, comparte este video con alguien que necesita abrir los ojos y suscríbete activando la campanita, porque en este canal lo que viene siempre es más secreto. Hasta pronto.